En el capítulo 58 de Lobo Morir Matando, Hernando Cruz observaba desde el ventanal de su oficina privada del caos mediático que crecía alrededor de su nombre. Los canales de noticias repetían constantemente imágenes de su suspensión, las investigaciones abiertas y las declaraciones de funcionarios exigiendo respuestas. Durante años había controlado cada pieza del tablero político, pero ahora sentía como el suelo comenzaba a romperse debajo de él. Y lo peor no era perder el poder. Lo peor era que todos comenzaban a verlo vulnerable. Cruz apretó el vaso de whisky entre las manos mientras intentaba controlar la rabia. Todo se estaba saliendo de control demasiado rápido. Antonia regresó a la fiscalía. Eugenio seguía moviéndose políticamente contra él. Y ahora Damián Rosales tenía un motivo todavía más peligroso para enfrentarlo. Renata. Aquello lo obsesionaba. ¿Por qué? Entendía perfectamente lo que significaba descubrir que la niña era hija de Lobo. Ahora Damián jamás se iba a detener. Iba a perseguirlo hasta destruirlo, si era necesario. Y precisamente por eso Cruz tomó una decisión definitiva. Si él estaba perdiendo todo, entonces también les iba a destruir la vida a los demás. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de la ciudad, Miranda permanecía escondida dentro de una vieja casa cercana a un pequeño puerto pesquero. El lugar era humilde, aislado y prácticamente invisible para cualquiera que no conociera bien la zona. Renata dormía profundamente sobre un sofá improvisado, mientras Miranda permanecía despierta mirando constantemente hacia las ventanas. No podía relajarse, sentía que el peligro la seguía respirando en la nuca. La llamada con Damián la noche anterior seguía dándole vueltas en la cabeza. Descubrir cuánto amaba ya a Renata terminó moviéndole emociones que llevaba años reprimiendo, pero también la llenaba de miedo, porque ahora no solamente Cruz representaba una amenaza, también Damián podía convertirse en una, sobre todo si realmente intentaba quitarle legalmente a la niña. Miranda respiró profundo, intentando calmarse. Sabía que había cometido muchos errores, pero jamás permitiría que separaran a Renata de ella. Después de todo lo vivido, la niña era lo único verdaderamente importante en su vida. Entonces escuchó pasos acercándose. Se levantó rápidamente tomando el arma escondida debajo de la mesa, hasta que vio entrar a Alejandro, acompañado de una mujer mayor. Era la dueña de la propiedad y antigua conocida de Gustavo. Miranda bajó lentamente el arma todavía desconfiada. Alejandro se veía agotado. Había pasado horas moviéndose entre contactos, intentando borrar cualquier rastro sobre el paradero de Miranda y Renata. Apenas tomó asiento les informó algo que hizo que el ambiente se volviera todavía más tenso. Cruz estaba movilizando gente cerca de los puertos y las rutas fronterizas. Eso significaba que sospechaba exactamente hacia dónde escaparon. Miranda sintió como el miedo comenzaba nuevamente a consumirla. Preguntó si había noticias sobre Damián, pero Alejandro respondió que no sabía nada de él desde el enfrentamiento anterior. Eso la dejó inquieta, aunque intentó ocultarlo, porque pese a todo, seguía preocupándose por él. Del otro lado de la ciudad, Damián permanecía reunido con Santiago, Fernando y Eugenio, analizando nuevas pistas relacionadas con Miranda. El ambiente era completamente distinto al de días anteriores. Ahora Damián ya no parecía actuar únicamente desde la desesperación. Algo dentro del cambió. Había descubierto que Renata era su hija, y aquello despertó una determinación mucho más profunda. Ya no estaba pensando solamente en recuperar a Miranda o resolver viejas heridas emocionales. Ahora estaba pensando como padre, y eso lo volvía todavía más peligroso. Fernando logró finalmente intervenir parcialmente comunicaciones relacionadas con antiguos contactos de Gustavo cerca de la costa. No tenían ubicación exacta todavía, pero sí suficientes indicios para sospechar que Miranda seguía moviéndose entre puertos clandestinos. Eugenio intentó convencer a Damián de actuar con calma, pero él estaba agotándose emocionalmente. Llevaba horas sin dormir pensando constantemente en Renata. Imaginaba a la niña asustada, escondida y rodeada de violencia por culpa de los enemigos que todos habían acumulado. La culpa lo estaba destruyendo lentamente. Mientras tanto, Antonia avanzaba agresivamente dentro de la fiscalía. Junto a Hugo y Fernando Cuevas comenzaron oficialmente auditorías internas sobre antiguos operativos dirigidos por Cruz. Lo que estaban descubriendo era muchísimo peor de lo esperado. Pagos ilegales, testigos desaparecidos, órdenes alteradas, incluso vínculos financieros con grupos criminales internacionales. Todo llevaba directamente hacia Hernando Cruz.
pero también comenzaron a detectar algo más preocupante. Varios agentes leales al ex fiscal seguían infiltrados dentro del sistema filtrando información constantemente. Eso significaba que cualquier movimiento legal podía llegarle antes de ejecutarse. Antonia entendió inmediatamente que necesitaban actuar rápido, porque Cruz todavía conservaba suficiente poder para provocar muchísimo daño antes de caer. Horas más tarde, Hernando recibió una visita inesperada dentro de una de sus propiedades privadas. Era Dante Melquiades. El ex agente llegó visiblemente nervioso después de enterarse de las nuevas investigaciones abiertas dentro de la fiscalía. Le explicó a Cruz que Antonia ya estaba revisando archivos extremadamente delicados relacionados con operaciones antiguas. También le advirtió que algunos exagentes comenzaban a considerar colaborar con las autoridades para reducir condenas. Eso terminó de enfurecer completamente a Hernando, porque entendió que el miedo comenzaba a quebrar incluso a sus propios aliados. Entonces tomó otra decisión brutal. Eliminaría cualquier cabo suelto antes de escapar. Mientras tanto, Renata despertó sobresaltada por una pesadilla. Buscó inmediatamente a Miranda, abrazándose fuerte contra ella, mientras preguntaba cuándo volverían a casa. Aquella simple pregunta volvió a romperle el corazón, porque Miranda ya no sabía realmente qué responder. Todo estaba destruido. No existía seguridad, no existía hogar, solo huida constante. Intentó tranquilizar a la niña, prometiéndole que pronto las cosas mejorarían. Pero Renata era más inteligente de lo que muchos imaginaban. La pequeña comenzó a preguntarle directamente si estaban escondiéndose de personas malas. Miranda guardó silencio unos segundos. Después respondió que sí. Y Renata hizo otra pregunta todavía más dolorosa. Le preguntó si Damián también era uno de los malos. Aquello dejó completamente paralizada a Miranda, porque entendió que toda aquella guerra ya comenzaba a afectar emocionalmente a la niña. Mucho más de lo que imaginaba. Tomó a Renata entre sus brazos y le explicó que Damián no era malo, que estaba confundido y preocupado, igual que ellas. La niña sonrió apenas al escuchar eso, y entonces confesó algo que terminó removiendo completamente a Miranda. Le dijo que extrañaba a Damián. Aquellas palabras le atravesaron el alma, porque confirmaban lo inevitable. Renata ya comenzaba a crear un vínculo profundo con él. Muy lejos de ahí, Damián recibió finalmente una pista clave gracias a Fernando. Uno de los contactos intervenidos realizó una transferencia vinculada con abastecimiento para una propiedad costera, utilizada antiguamente por gente cercana a Gustavo. Era el movimiento más sólido hasta el momento. Damián reaccionó inmediatamente dispuesto a salir hacia allá. Pero Eugenio intentó detenerlo nuevamente. Le recordó que podían estar entrando directamente en una trampa de Cruz. Pero Damián ya no quería esperar más. Sentía que cada hora lejos de Renata era una eternidad. Entonces ocurrió algo inesperado. Antonia apareció repentinamente en la reunión con información urgente. Les explicó que Cruz estaba comenzando a mover dinero fuera del país y que probablemente planeaba escapar pronto. Pero también reveló otra noticia todavía más grave. Había órdenes clandestinas relacionadas con capturar viva a la niña. El ambiente entero quedó en silencio. Damián sintió como la sangre le hervía inmediatamente, porque ya no quedaban dudas. Cruz estaba dispuesto a usar a Renata directamente, y eso significaba guerra total, sin perder más tiempo. Damián salió acompañado por Santiago y Fernando rumbo a la costa, siguiendo la nueva pista encontrada. El viaje se volvió sofocante. Nadie hablaba demasiado. Todos entendían que probablemente estaban acercándose al enfrentamiento definitivo. Mientras tanto, Hernando también comenzaba a movilizarse hacia la misma dirección, acompañado únicamente por un pequeño grupo de hombres extremadamente leales. Ya no confiaba completamente en nadie más. Su mente estaba completamente consumida por paranoia y obsesión, porque aunque todavía conservaba poder y dinero, comenzaba a sentirse cercado, y hombres como él nunca aceptaban caer solos. Al llegar la noche, Miranda comenzó a sentir nuevamente esa sensación horrible de peligro acercándose. Afuera del pequeño puerto pesquero, varios vehículos desconocidos comenzaron a aparecer lentamente. Alejandro salió inmediatamente a revisar, mientras ella escondía nuevamente documentos, dinero y armas. Minutos después Alejandro regresó alarmado. Había hombres haciendo preguntas sobre una mujer y una niña hospedadas cerca del puerto. Las habían encontrado otra vez. Miranda sintió como el cuerpo entero
se le helaba después de escuchar a Alejandro. Durante unos segundos, apenas pudo reaccionar. Lo único que hacía era mirar a Renata, que permanecía sentada, abrazando un pequeño peluche, mientras observaba preocupada el miedo reflejado en el rostro de su madre. La niña ya comenzaba a entender demasiado, y eso era precisamente lo que Miranda siempre quiso evitar. Alejandro caminó rápidamente hacia las ventanas, apagando las pocas luces encendidas dentro de la casa, mientras intentaba mantener la calma. Explicó que todavía no estaban seguros de si aquellos hombres trabajaban directamente para Cruz o para Azufrero. Pero era evidente que las estaban buscando específicamente a ellas. El tiempo se acababa otra vez. Miranda respiró profundo, intentando pensar con claridad. La idea de volver a huir inmediatamente comenzaba a agotarla física y emocionalmente. Llevaban días escapando sin descanso, escondiéndose constantemente y viviendo bajo amenaza permanente. Pero no tenía opción. Tomó rápidamente algunos documentos y dinero, mientras Renata la observaba cada vez más asustada. Entonces la niña hizo una pregunta, que terminó destruyéndola por dentro. Le preguntó si iban a pasar el resto de sus vidas huyendo. Miranda sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas inmediatamente, porque no sabía qué responder. A varios kilómetros de ahí, Damián continuaba avanzando rumbo a la costa, acompañado por Santiago y Fernando. El viaje parecía interminable. Cada minuto aumentaba la ansiedad dentro de él. La imagen de Renata asustada no dejaba de perseguirlo. Y ahora había algo peor, la certeza de que Cruz quería utilizarla. Eso había despertado algo completamente distinto dentro de Damián. Una agresividad mucho más oscura, más peligrosa, porque ya no estaba peleando solamente por amor o por orgullo. Ahora estaba peleando por proteger a su hija. Fernando seguía trabajando desde la computadora portátil intentando interceptar nuevas señales relacionadas con Miranda. Finalmente logró detectar actividad reciente cerca del puerto pesquero hacia donde se dirigían. Había movimientos sospechosos de varios teléfonos vinculados anteriormente con gente de Cruz. Eso significaba una sola cosa: el enemigo ya estaba ahí. Mientras tanto, Hernando Cruz observaba el mar desde una camioneta estacionada cerca del puerto.